3 errores a la hora de tintar. Puede hacer que tu dibujo, el pasarlo de boceto a ilustración entintada con una tinta negra o con otro color que contornee tu dibujo, que defina tu dibujo, genere una gran pérdida de lo que es la calidad o el gusto por la ilustración o la fuerza de la imagen, etc. Estos 3 errores, ¿en qué se basan? Son los 3 errores básicos que yo he separado en 1. Error a la hora de elegir la técnica de entintado. 2. Error a la hora de elegir el soporte de entintado, si es físico, ya sea el papel y la tinta. Y 3. La mala planificación del boceto. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo voy a explicar con un vídeo interactivo. Hay diferentes tipos de entintado. Vamos a separarlo en 2 grandes grupos que se separan muchas veces, que es digital y tradicional. En este caso, el digital en sí es muy difícil que tenga errores, ya que es un formato en el que puedes repetir un trazo una y otra vez, por lo cual es ya muy difícil que te falle el dibujo, a no ser que no lo planifiques bien. Entonces vamos a centrarnos en el tradicional. Planificación, tema muy importante en la ilustración, el cual ya hablo un poco en este vídeo de aquí por si queréis echarle un vistazo. La planificación a la hora de entintar es muy importante, y más en el tradicional. ¿Por qué? Porque a la hora de trazar una línea con tinta sobre el formato, el papel, la lámina, etc., estás vendido. Esa línea no se va a ir, esa línea se queda. Esa línea puede diferenciar un buen dibujo o una buena ilustración de una mala. ¿Por qué es tan importante planificar dónde va a ir el entintado y cómo va a ser? Porque el entintado es el que va a definir tu ilustración. Muchas veces es el que va a poner en importancia dónde van los puntos focales y dónde van las cosas menos importantes. O sea, es bastante clave el hacer un buen entintado. ¿Cómo solucionar el error de escoger una mala técnica? Escogiendo una técnica que conozcamos. En este caso aquí os estoy mostrando las técnicas básicas tradicionales que suele usar todo el mundo. Hay algunas más, cierto es, pero yo he puesto aquí la más general, o sea, las más generales. De más modernas a más antiguas. La verdad es que son un montón de técnicas que mucha gente puede conocer, otra gente no. Podéis usar la que más os guste, pero controlándolas. Si hacéis una ilustración sin controlar la técnica, obviamente va a tener fallos. En este caso simplemente os digo que si queréis hacer una buena ilustración, ir a lo seguro, o sea, trabajar con una técnica que conozcáis, y si no la conocéis, trabajar antes de hacer la ilustración. De esa forma os aseguráis de que no va a haber fallos. Aquí tenéis todo tipo de técnicas, y yo esta ilustración la he entintado con plumilla, una técnica que controlo, pero antes de esta ilustración tuve que hacer muchas pruebas para poder controlarla, ya que llevaba bastante tiempo sin usarla. Incluso la falta de práctica hace que empeores con la técnica, por lo cual hay que estar siempre intentando mantenerse activo con dicha técnica. Lo siguiente serían los formatos, el papel y la tinta. Aquí uso 2 tintas diferentes y aún así veis que en el folio se expanden. ¿Qué significa? Que el folio no admite bien esta tinta, que no la recoge bien porque genera ese efecto. Esto es un folio de 350 gramos preparado para tinta, y como podéis observar la recoge perfectamente. Eran 2 tintas, tinta negra espesa que habéis visto ahí, y tinta caligráfica, que es una tinta que suele funcionar bien para papeles más finos, pero aún así veis que se expande muchísimo en las hojas de papel. Esto es una hoja de libreta de 90 gramos, que veis que aún así, aunque tuviera un poco más de aguante, se expandía igualmente y no funcionaba bien.
hasta aquí el vídeo de hoy. Agradezco muchísimo a la gente que me está viendo estos días, que sé que generalmente son amistades y conocidos, así que se agradece muchísimo el apoyo, aunque somos muy poquitos. Pienso que esto puede llegar a más gente, así que me encantaría que compartierais a cualquier persona que les pueda ayudar. Se agradece muchísimo el apoyo con el like y agradezco mucho la gente que está pendiente de mi canal. Y después de esto va a venir el siguiente vídeo, que será el último vídeo de la ilustración, en la que hablaré un poco del color. No puedo hablar de todo el tema del color porque es un tema muy amplio, pero sí hablaré lo que use en esa ilustración. Se agradece mucho todo y hasta luego.